Buenas noches, bienvenidos a Noche del Misterio. Pérez Nieto, buenas noches Javier, bienvenido al programa. Es un honor tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, estoy muy bien. Es un placer estar aquí en este tu espacio. Muchas gracias Javier. A ver, cuéntanos un poco cómo empezaste en el mundo del misterio. Pues hombre, mira, yo siempre he sido persona de escéptica, de no creerse mucho lo primero que le dicen y estas cosas, pero llega un momento en que uno se enfrenta a lo que no está consensuado. O sea, me refiero, el constructo que la gente toma por realidad y por la vida y por la verdad última del universo no es más que un consenso y un convencionalismo. Y mientras vivan dentro de ese convencionalismo, pues lo tienen todo más o menos atado, son felices y tal. Entonces, cuando te enfrentas a un suceso paralelo, y no me refiero a que sea paralelo, que el juego de palabras es fácil, sino que te enfrentas a algo, lo denominado paranormal, o sea, que es lo que no se contempla dentro de ese consenso, pues te hace replantearte un poco ciertas cuestiones. Empiezas a interesarte pues cuestiones pues como va a ser, yo qué sé, la filosofía, en la rama de la metafísica, o la psicología, o cosas por el estilo. De todas maneras, en mi casa siempre ha habido un ambiente no dogmático, no ha habido un dogma férreo. Siempre se ha estado abierto a la discusión, a la lectura, al intercambio de opiniones. Y bueno, eso también pues ha hecho un poco que evolucione de esta manera, por oposición a otras formas en las que podría haber evolucionado si se hubieran dado otras circunstancias. Pero básicamente es eso, cuando uno se enfrenta a lo ignoto, a lo no nombrado, a lo que no está, a lo que no se contempla, pues uno, pues sí, trata de explicarlo y entonces, pues bueno, pues estudia a ver qué puede ser y qué no puede ser. Gracias Javier. ¿Cuántos años en el misterio? Pues hombre, decir años es que realmente es irrelevante, ¿sabes? O sea, es porque uno puede llevar mucho, puede llevar poco. O sea, yo en mi caso pues sí, son bastantes años. Yo creo que desde que tengo uso de razón, o sea, en torno de los 12 años, los 9, ¿sabes? O sea, cuando se empieza a conformar la personalidad y uno empieza a ver cosas que no encajan. Pero eso te puede pasar, en mi caso fue a temprana edad, pero eso tampoco es ni un óbice, ni un galardón, ni un punto a favor. O sea, es una tontería. Te puede pasar con 40 y avanzar incluso más que si te pasa con 9, yo qué sé. O sea, da igual. El asunto es que a mí me aconteció una edad temprana, una serie de circunstancias, y bueno, a raíz de eso, pues me interesé por estas temáticas, claro. Me has contado antes que das clases en la Complutense de Madrid, das clases sobre misterio, No, yo no he contado eso. ¿no? He dicho que yo en la Universidad Complutense de Madrid y que luego, Sí. aparte, lo que me has preguntado tú, doy conferencias y hago Perdona, al sí. mar. Das conferencias en las universidades de Madrid. Pero eso es al margen, ¿eh? O sea, no forma parte de mi trabajo. O sea, mi trabajo va por un lado y luego conferencias o clases magistrales o lo que sea van por otro. Vale. Y cuéntanos, ¿tienes un canal de misterio? Bueno, más que de misterio es un cajón desastre, porque es un canal que he fundado con la intención y además a petición popular, para que las cosas que voy haciendo por ahí, a que le interesen, las pueda encontrar en un sitio localizado y no tenga que estar pues haciendo una búsqueda intensiva por internet, pues hombre, que también es un desgaste, son muchas horas y bueno, de esta manera pues lo puede tener todo recogidito. Eso no implica que dentro del canal
tenga que seguir haciendo la búsqueda, pero bueno, ya sabe a dónde remitirse. Ujú. Vale. En el canal aparecen pues entrevistas que haga contigo, aparezco yo dando alguna conferencia, aparezco yo haciendo cualquier cosa, siempre todo en torno a mi figura, pero no por una megalomanía incipiente, sino porque claro, como las temáticas y la gente lo que busca es referencia, pero bueno, ahí lo tiene. Gracias, Javier. ¿Qué proyectos tienes en la mente en un futuro así próximo? ¿Tienes algún...? Arrasar el país hasta sus cimientos. No, hombre, no. Yo sigo en lo mío, o sea, seguiremos al pie del cañón, hablando con quien quiera hablar. Y bueno, pues también tengo mis inquietudes y mis cosas, pues tengo mi grupo musical, tengo un montón de cosas y bueno, pues en esas estamos. Eso a corto plazo, o sea, lo mismo mañana que un meteorito y no se erradica, no lo sé, o sea, tampoco pienso demasiado en un futurible años vista a largo tiempo, ¿no? O sea, vamos con lo que estamos y para adelante. Bueno, ¿qué te parecería sobre un tema que siempre ha estado en el tema de los misterios y a la Ouija? Si nos podrías contar un poco sobre el tema, si has hecho algunas investigaciones últimamente. Sí, hombre, Albert, claro que sí. Yo, en mi haber, pues tengo aquí, o sea, tendría que sacar todos los legajos al respecto. Tengo a mis espaldas como unas 3.000 horas de Ouija, o sea, esos son más de 1.000 experimentos Ouija, esos son un montón de cosas. Podría enseñarte, por ejemplo, tengo por aquí a mano, pues yo que sé, pues tengo, por ejemplo, una Ouija de estas que se venden, cualquiera puede comprar en cualquier librería o juguetería o tal, pues esto realmente se vende como un juego. Pero no porque se quiera quitar seriedad o no, sino es una cuestión monetaria de pago de tasas e impuestos. Luego pues tengo también una Ouija, que es con la que suelo hacer los experimentos, o sea, suelo hacerla con estas dos, los experimentos, ¿sabes? Y bueno, esta me la hice yo, ¿sabes? Esto es un tocho de madera, pues tiro grabado y bueno, pues barnizado y tal, y bueno, pues una Ouija como otra cualquiera. Pero yendo más allá, y ahora que estamos modernos, te puedo enseñar que, por ejemplo, tengo aquí una tablet en la que también uno puede descargar una aplicación Ouija. Bueno, la Ouija es un terreno escabroso en el que meterse. Yo es una cosa que, bueno, dicen, jolín, este hombre, tantos experimentos que ha hecho, como es que nunca le ha pasado nada o tal o cual. Bueno, porque depende también del momento psicológico de la persona. O sea, yo esto no es una cosa que solo por precaución no recomiendo al común de los mortales que se aventure a ello, porque puede acabar muy mal. O sea, puede tener trastornos conductuales, puede tener un síndrome de posesión, como se recoge en el DSM, o sea, es decir, creer que está poseído porque ha hecho tal, que no deja de ser una apofenia, una superstición. Y bueno, pues pueden pasar un montón de cosas que a mí, éticamente, dentro de un código deontológico, me obligan a decir que, señores, no tiene por qué pasar nada, pero solo por si acaso no lo hagan. Sí, la verdad es que en la historia siempre se ha hablado bastante mal de la Ouija. Siempre dicen que es peligroso. Y bueno, si nos puedes contar así un poco por encima los orígenes de la Ouija, su historia, porque al principio se vendía como juguete en serie, ¿no? De la casa Parker, creo que. Bueno, sí, sí, es lo que he dicho antes, o sea, se vende como juguete,
pero por una cuestión de tasas impositivas, o sea, de impuestos. ¿Por qué? Porque vendiéndolo como juguete, pues no, o sea, se paga menos que vendiéndolo como un artefacto de otro tipo. La cuestión es que la Ouija, claro, la Ouija per se es antigua. O sea, tiene unos orígenes que, por ejemplo, se pueden remontar pues al Antiguo Egipto, por ejemplo, en el que una tabla con ideogramas mediante un péndulo consistente en un anillo de piedra, ¿sabes? Pues se pasaba por encima de aquellos signos, ¿sabes? Y donde se detenía, pues se interpretaba, ¿sabes? Un mensaje. También en el África Negra, porque la gente habla de Egipto sin tener en cuenta que es África igual, pues en el África Negra están las tablas de frotar, que eran parecidos, o sea, un sistema muy parecido al que tenemos hoy en día, salvo que en lugar de caracteres alfanuméricos, pues lo que había realmente eran ideogramas. Entonces hace una interpretación en base a los ideogramas. Algo así como si habéis visto la película de Luces del Norte, pues algo parecido al Alequiómetro, ¿no? O sea, en realidad son una novela, son 3 novelas, una trilogía, pero bueno, para que la gente se haga una idea, ¿no? Entonces, marcando unos signos, pues se componía un mensaje que era interpretado pues, por la persona docta en aquellas lides. Con el espiritismo también aparecen las planchetas francesas, que eran, si rebobina la gente y ve el programa Ouija que he sacado en la tablet, verá una forma típica del máster. Bueno, pues eso en origen no era así, o sea, tenía un agujero en el medio, tenía unos ruedines y unas patas que de alguna manera lo frenaban, que se utilizaba para hacer, por ejemplo, psicografías, ¿no? Escritura automática. Bueno, luego evolucionó pues a eso, a un tablero con números, y si te has fijado, o sea, lo puedo volver a enseñar, no tengo problema. Tenemos, por ejemplo, una Ouija con caracteres alfanuméricos pues latinos más o menos inteligibles, y luego tenemos, por ejemplo, otra Ouija, que es esta, que son también caracteres alfanuméricos latinos, pero ya no son tan inteligibles. A lo mejor quizás se puede adivinar que esto es una letra F, pero a lo mejor no se puede adivinar pues qué es otro signo, ¿no? Está bastante deformado como para crear una duda razonable. ¿Por qué es esto? Porque los experimentos sobre esta última Ouija que te he enseñado, la gente tarda en componer un mensaje inteligible. ¿Por qué? Simplemente porque no conocen la grafía. Tampoco llevan un orden, como en el caso de la primera Ouija, o sea, no llevan un orden A, B, C, D, ¿no? Aquí está todo, lleva una lógica, o sea, criptografía, está calculada en base a una matriz, está tal, pero hasta que los individuos participantes se percatan de cómo funciona, no se emite ningún tipo de mensaje. Esto, pues bueno, me hace pensar que si no se conoce el código para la transmisión del mensaje, pues este no se produce. No. Es decir, si eso... en esta última Ouija hay un retardo. Sí. Si eso, en vez de caracteres latinos, tuviera caracteres, por ejemplo, hebreos o chinos, y fuéramos españoles los participantes, aunque no hemos salido de nuestra provincia, pues nos pasaría igual. No podríamos dar un mensaje salvo que conociéramos el código para poder darlo. En esta última Ouija que te quería preguntar antes, ¿la has utilizado o has hecho un experimento tú solo? Sí, claro, o sea, eso es lo que te he dicho antes, o sea, esas dos Ouijas llevan más de 3.000 horas a sus espaldas. ¿Y por qué? Pues para comparar, para hacer comparativas, para comprobar si la suposición de trastocar un alfabeto y reordenarlo, y por ejemplo la segunda Ouija no lleva el número 0, por ejemplo. Y he visto cómo los mensajes se dan, por ejemplo, en números romanos, las fechas o las horas. Los participantes, dentro de mi criterio, creo que asimilan que esa es la forma de darla. Hay también otros participantes en otros experimentos que utilizan la letra O como el número 0, cosa que también es lícita.
Y bueno, pues así va. Aquí, por ejemplo, no hay palabras de sí, no, adiós, muerte, no sé qué, no sé cuánto. No, no las hay. O sea, me parece supletorio, es una cosa que sí, que adorna y condiciona, pero ya bastante condicionamiento presenta un tablero Ouija que no deja de ser un trozo de madera pintado con un máster, como pueda ser un aro de metal o un vaso de cristal, que menos mágico que eso no hay nada, en el que, bueno, pues se producen una serie de circunstancias que a mí me llevan a pensar en otro tipo de fenomenologías. O sea, cómo es posible que los participantes se pongan de acuerdo en dar un mensaje inteligible. ¿No? Porque dicen, no, esto suele ser el medio y tal y cual, no tiene que haber una persona dotada, no, no hace falta, porque dentro de los experimentos también de forma aleatoria hemos suprimido personal de los participantes y los mensajes se seguían dando con independencia de quienes estuvieran. Es un, no sé, llámalo telepatía, llámalo comunión, llámalo como quieras. Yo, es un campo que se me escapa, pero pienso que tiene más que ver con una forma de interrelación o interconexión entre los individuos que, por ejemplo, marcianos, espíritus, el demonio o cualquier otra cosa. O sea que nunca se ha manifestado ningún ser de esto y tal, o algo así. Siempre han Sí, sido mensajes. sí, o sea, a ver, yo no creo que sea un ser como tal. Puede ser un ser en tanto en cuanto se conforme y se traiga a la existencia. Pero uno, cuando se enfrenta a este tipo de cuestiones, debe de tener una mente lo suficientemente madura y formada como para entender que puede ser víctima, por ejemplo, de una mala pasada, de una broma feroz, de algo jocoso, involuntariamente. O sea, porque yo parto de la base de que son los propios individuos, o sea, no parto, o sea, estoy convencido por la experiencia de que son los individuos lo que lo hacen, pero de ahí a que puedan pasar ciertas cosas que puedan inducir a otras, pues también es cierto. Y bueno, tomarlo pues como una eventualidad más. Claro, el problema viene cuando tú, por ejemplo, eres un muchacho con 14 años que no tienes desarrollada prácticamente la personalidad, porque a lo mejor tienes ausencia de referente paterno, porque tienes una familia desestructurada tal y te aventuras a esto, pues el dilema está servido. Claro. Vale. Entonces, ¿tú opinas que, digamos, a la gente adolescente que no tiene bien formada la mente y tal, pues que no utilicen nunca porque es judicial para ello? Es que ¿Y qué opinas, por ejemplo, sobre... aquí hay un problema. Bueno, me informo. Sí, Es que sigue habiendo retardo, malditas conexiones. Hay un problema, o sea, no es porque sean adolescentes. Una persona puede tener 40 años y ser una nulidad en casi cualquier faceta de su vida y lo único que pueda controlar, por ejemplo, sea su alimentación y no de la mejor forma posible. O sea, vamos a ver. El problema de estas cuestiones es que hasta que no te enfrentas a ellas no sabes si sí o si no. Entonces, ante la duda, prefiero que no, porque el daño puede ser mayor que la ventaja que se pueda obtener. Pero eso no quita para que una persona, pues, por ejemplo, con 16 años, sea perfectamente madura, tenga una mentalidad fuerte y tal, y sea capaz de asimilar las cosas tal cual vienen. Hay gente que tiene 60 años o que tiene 80 y está a las puertas de la muerte y resulta que se da cuenta de que su vida ha sido un chiste. ¿Por qué? Porque no han estado realmente ni maduros ni formados, y no me refiero en un plan, o sea, dentro de un marco convencional, ¿no? De consenso. No, es que sí, porque tuvo hijos y los mantuvo y salió con su familia adelante, ya. Pero bueno, eso es un convencionalismo. O sea, ¿qué hay de enfrentarse a la vida? No de hacer lo que los demás hacen o estar bajo el paraguas del amparo que la comunidad lo ofrece. Claro, ese tío, yo qué sé, luchaba contra leones o tal, pues no, probablemente no. Esa es la cuestión, ¿no? Un poco el salirse de la norma. Siempre que uno se sale de la norma de lo convencional, está cometiendo una transgresión y eso pues puede tener unas consecuencias no evaluables simplemente por ausencia de datos, o sea, por desconocimiento. Entonces, por eso mejor que no se haga que se haga. luego te quería preguntar qué opinas de ser Sosa
fiesta a veces, que han habido casos en la historia de la Ouija. No te lo he dicho antes, cuando la historia de la Ouija, así sucinta que hemos dicho, no deja de ser una Ouija, es lo que todo el mundo sabe y conoce, pero de la Ouija, por ejemplo, suele haber mal cierta sección, cierto sector poblacional, como suelen ser, pues por ejemplo, ciertos cultos religiosos, además de un marcado corte concreto, sin reparar siquiera en lo que están diciendo, ¿no? Porque, como he dicho antes, la Ouija es un palo y, y un palo es un palo, o sea, menos mágico que eso no hay. La cuestión es que, por ejemplo, elementos como zozo o foso, da igual, dependiendo de con quién hables, pues no deja de ser parte de la mitología que con respecto en torno a la Ouija hay. Si a mí me preguntas quién es Zozo o Foso, pues te diría que si no eres Capricornio y te dedicas al heavy metal y no sabes lo que es un jueves, por ejemplo, como Jimmy Page, no vas a saber lo que es Zoso. Y esto viene de libros, tratados antiguos de alquimia y cosas así, o sea, no tal. Pero claro, siempre están los remedos de, por ejemplo, en países, pues yo que sé, en los que hay acusadas de sus relaciones familiares, no digo que sean tercermundistas, ¿no? Pero por circunstancias se da, por ejemplo, y que tienen a lo mejor un pasado inmediato, pues por ejemplo, de pertenencia a sociedad secreta, como puede ser la masonería o tal. No digo que la masonería ni todo esto sea malo, sino que digo que teniendo acceso a ciertos conocimientos y luego no sabiendo cómo encauzarlos, pues es fácil mentar entidades, entre comillas, ¿sabes? Que a lo mejor solo son alegorías de momentos psicológicos, o que a lo mejor solo son alegorías de un hecho concreto, por no ceñir solo lo psicológico, en la que aquello se pervierte. Y teniendo noticia de aquello, los participantes lo transmiten. Y además, si se crea la leyenda urbana de que se va a aparecer Foso, pues como si preguntas a Verónica enfrente del espejo, o el Charlie Charlie, o lo que quieras. Que por cierto, en la tableta tengo programa de Charlie Charlie y otro que me parece súper gracioso, que es Pedro Responde. Hostia, pero lo de Charlie Charlie sí que no creo que es una tontería, ¿no? Claro, hombre, si eso es física simple, o sea, no tal. Pero bueno, o sea, en un momento dado, pues bueno, sirve como coco, como asusta niños, pero toda la mitología que se puede crear en torno de ella, o sea, no es el hecho en sí lo que puede ser pernicioso, sino todo el mito que hay en torno de. O sea, por ejemplo, yo pertenezco a una familia, que no es mi caso, pero me voy a meter dentro del saco, que es, por ejemplo, ultraconservadora y además pertenece a una secta evangélica de corte cristianoide y tal, y por lo que sea, por mi juventud, por mi tontería, por lo que sea, pues yo un día hago la Ouija en el instituto con mis amigos. Pero claro, ¿qué hay detrás de la Ouija? El demonio, Satanás, usted no haga la Ouija porque se le van a poseer, usted no sé qué, usted no sé cuánto. Al final va a pasar, o sea, va a pasar. ¿Por qué? Porque he sido educado para que eso me pase. Y es una responsabilidad que no se quiere tener. O sea, no se quiere reconocer que el 80% de los casos en los que sucede algo trágico en base a esto es porque no ha habido una educación óptima con respecto de la víctima. Luego, ¿qué opinas? ¿El futuro de la Ouija va a desaparecer o aún se seguirá perpetuando durante años y años en la sociedad? Es algo como algo cultural, ¿no? Hombre, yo los WhatsApp los mando por Ouija, o sea, me refiero. Te imagínate, hoy en día he enseñado una tablet y a nadie le ha sorprendido, pero ¿qué es una tablet? Es un trozo de cacho de cosa en el que mandas mensajes en la distancia a saber a quién. Eso es una tablet. El ser humano no puede imaginar lo imposible. O sea, solo transforma lo que sabe, o sea, o es capaz de intuir lo que va a suceder. O sea,
Igual que pues hacemos el ejercicio con la Ouija y nos abre las puertas a, por ejemplo, a dimensiones de la mente que no conocemos, no tenemos consensuadas, no comprendemos y a lo mejor tardaremos en comprender, pues hoy se ha traducido pues en un invento como puede ser una tablet o puede ser un móvil o puede ser es un mensajería instantánea con entidades que es que no tienen la certeza de saber con quién estás hablando, porque claro, la gente se echa la mano a la cabeza cuando hablamos de la Ouija y dice, no, y es que si te sale un espíritu burlón o un lo que sea, lo que me has preguntado antes, ya, y usted cuando está en una red social y está hablando con una persona, ¿sabe si realmente es esa persona? Hombre, si es su madre y tal, sí, pues sí, tal cual, pero cuando ya empieza en otros niveles, como por ejemplo para solicitar un trabajo, para solicitar tal, nadie se echa la mano a la cabeza. Y ahí, pues todo usted estar hablando con un loco psicópata, asesino, que va a ir a buscarle a su casa y le va a estripar o tal, y como cosas que suceden, y todos lo sabemos, pero nadie se escandaliza. Bueno, porque la red social está contextualizada y consensuada dentro del paradigma que la gente interpreta como realidad, mientras que la Ouija está demonizada. Sí, es eso. Sí, pienso eso, que la Ouija está muy prejuicio la gente. No, y no es para menos. Ni- No lo recomiendo. No lo recomiendo. Vaya por delante, sí, siempre que no lo recomiendo. Porque de aquí a que se cometa un estropicio, yo, mira, como Pilatos, me lavo las manos. Avisados estáis. Yo también desde aquí le recomiendo a la gente que no experimenten con la Ouija ni nada. Está. Bueno, no sé, Javier, nos podía comentar, no sé, las últimas investigaciones hechas sobre, no sé, la Ouija o algo relacionado con ella. Pues, ¿Realmente que puede abrir puerta al más allá o hay otra cosa con la que se pueda abrir esa puerta? yo es que creo que realmente la Ouija lo que nos abre es una puerta al más acá. Y que quizás por una tontería, como puede ser a lo mejor intentar... A ver, aparatos como el teléfono y el televisor también se inventaron para hablar con muertos. Esto es así. Dentro del origen de eso está esa premisa. Lo que pasa es que, claro, como pertenece a un campo no consensuado, pues no, los ganan gente que eran genios, que querían servir a la humanidad, no, si uno se pone a profundizar, verá cómo tanto el invento del teléfono como el del televisor, pues están auspiciados bajo el querer comunicarse con los muertos. Se me ha ido el hilo, no sé qué más... Ah, sí, vale, que te contase algo sobre tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que quizás por eso las personas esperen que yo ahora, cuando hablo de la Ouija, les diga cosas, yo que sé, histéricas, grandilocuentes, que el máster puede salir disparado, yo lo he visto, y he visto cómo en ocasiones son los individuos que ante el mensaje retiran los dedos, por ejemplo, del máster, y queda uno solo con un dedo, lo cual provoca que la presión se descompense y el que está haciendo fuerza tire el vaso. Pero también he visto, por ejemplo, como un máster de acero pues se ha movido solo y tal. ¿Es esto achacable a una entidad preternatural, metahumana, por ejemplo, desencarnada o lo que comúnmente se conoce como un muerto? Bueno, no lo sé, yo me inclino a pensar que es de otra manera, pero me inclino a pensar porque en los experimentos se coloca a gente diferente, precisamente para que no tengan una cohesión de grupo, para que no sepan lo que realmente va a salir. O sea, si tú juntas, por ejemplo, a 4 personas que son miembros cada uno de una secta ufológica, aunque sea distinta, van a salir mensajes ufológicos. Y si coges a personas, por ejemplo, pues yo qué sé, un profesor de la universidad, una ama de casa, el kinky de la esquina y otra persona que no tienen unas creencias afines, que no tienen una formación tampoco igual, ¿sabes? Hay diferentes niveles y tal, y es curioso de ver cómo se ponen de acuerdo y ahí salen mensajes que no obedecen ni al demonio, ni a muertos, ni a tal. También pasa cosas curiosas, que según en el ámbito en que te desenvuelvas, aparecen mensajes, pues yo qué sé.
pues yo qué sé, de un fundador de una ciencia y te explica los problemas que tuvo para hacer esa ciencia. Pero claro, también te enfrentas al problema de que tú no estuviste allí. Por ejemplo, ha pasado con gente perteneciente al ámbito académico. Bueno, pues sí, pues es una chorradita que se dice y tal y cual, y que todo el mundo en su momento habrá leído y tal, y otra cosa es que lo recuerde y no, pero sale y bueno, pues es tan relevante como nada. O sea, son cosas que, bueno, a mí me inducen a pensar que los individuos pues se interconectan de alguna manera. Y ya he dicho antes, pues usted llámele telepatía o llámelo como quiera, yo no soy un profesional ni pretendo serlo, pero sí que he visto que hay una conexión y que la gente puede llegar a ponerse de acuerdo de una manera no verbal en el mensaje que van a dar, claro. Pues, de todo lo que nos cuentas, Javier. No sé si nos querías contar algo de tus últimas investigaciones en tu canal. Pues en mi canal, bueno, pues hablo de lo que buenamente la gente me quiere preguntar. O sea, las investigaciones ya están hechas. O sea, ahora estoy en unas circunstancias en que, bueno, me muevo poco a la hora de investigar. O sea, es decir, yo antes me podía chupar 10.000 kilómetros para ir a Perú a mirar una piedra en lo alto de un palo y ahora, pues por circunstancias, pues no lo hago. Pues esto no tiene que ver ni con la economía ni tal, ¿no? Sino porque por circunstancias no lo hago. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, pues yo hablaré buenamente de lo que me quieran preguntar la gente, siempre con el estudio previo de los años que me he dedicado pues, a estas cosas. Y bueno, si a alguien le puede valer, le valga, y si no, pues nada, pero por lo menos que no moleste, ¿no? Que no jode de por culo, como en nuestros días se suele hacer. Sí, porque suele estar de moda, ¿no? Que los niños rata o gente así que quema a la zona. Sí, o fundamentalistas de cualquier tipo de corte que en su mediocridad pues buscan información concreta en canales concretos que sirvan para justificar su creencia y luego pues condenar y aplicar su fórmula libertadora pues a todos los que son disidentes o herejes o no piensen como ellos, lo cual es una lacra y por eso pues se desarrollaron proyectos tipo MK Ultra o MK Naomi o tal, precisamente el Coin, no me acuerdo ahora, para eso, o sea, para eliminar ese tipo de gente, ¿sabes? Claro. Un placer tenerte esta noche aquí. Y a ver si vienen los tertulianos, que los estoy llamando. Mándales una ouija. Les voy a mandar. Mira, acaba de llegar uno. Ha tenido telepatía. ¿Ves? Buenas noches, Tomás. Buenas Tomás noches. Encantado de tenerte aquí. Está Javier Pérez Nieto. Buenas noches. No sé si le querías preguntar algo. Voy a quitar la cámara para que el flujo de datos sea mayor, más rápido. Vale. Buenas noches, ¿qué tal, Tomás? Hola, muy bien. No, yo... Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Yo lo que le quería preguntar, que bueno, estáis hablando de la Ouija o de todo un poco en general. Yo lo que le quería preguntar sobre la Ouija es si igual que con los mediums es más o menos lo mismo para un contactado que para un medium, si con la Ouija solo se puede contactar con los muertos
o se podría contactar también con otro tipo de entidades? Bueno, yo, como he dicho antes, soy partidario de el no contacto con entidades, sino que son los propios individuos que actúan como una especie de radio sindial en la que probablemente accedan a un campo de información, llámalo un campo morfológico, llámalo los registros acásicos o llámalo lo que sea, y son capaces de transmitir y ponerse de acuerdo en la transmisión de un mensaje. Yo a mí me cuesta creer que entidades descarnadas o yo qué sé, civilizaciones super avanzadas hayan esperado a que el ser humano haya sido capaz de tallar un trozo de palo para poder comunicarse con ellos a través de... Ok, gracias. De nada, Tomás. Toma, Sí, dime. ¿le querías preguntar algo más a Javier? Pues ahora sí, sobre la Ouija, ahora mismo no. No sé, ¿le querías preguntar sobre otra cosa? Sobre otra cosa, pues sí, sí. Después de todos sus años de investigación, ¿a qué conclusiones ha llegado sobre el fenómeno OVNI? Eso es una pregunta enorme. De hecho, el fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, alcanza una perspectiva que si ya la tenía en origen, digamos que la recobre y redobla. Alcanza una categoría metafísica. O sea, yo, si nos ceñimos a lo que es terminología OVNI, que es terminología militar, un OVNI es un objeto volante no identificado. Y eso da juego para mucho, pero bueno, dentro de lo militar, pues se estima que un OVNI tiene que tener eco de radar, que no debe pertenecer evidentemente a nadie, claro, de ahí la intriga, etc, etc, etc. Pero hay cosas en los cielos que no son precisamente máquinas voladoras, que arrojen eco de radar. Y aunque bien pudieran ser vehículos extraterrestres o no, sí que hay una inmensa variedad de fenómenos que a día de hoy no tenemos contemplados y no comprendemos y que pueden entrar dentro de esa casuística. El fenómeno OVNI se revela como ya digo, como una pregunta metafísica, sobre todo en el sentido de si es un futurible por razón X, pues por ejemplo nuestra tecnología, pues en un planeta extraño, si nos dedicamos a la colonización del universo, que más tarde o más temprano llegará, no se nos tenga portales y a ver cómo actuamos en consecuencia, qué código ético debería de barajarse a fin de otras cosas. Pero yo lo que pienso es que sí, que no deberíamos de hablar de ovnis, sino de ovnis, o sea, de objetos metafísicos, porque ya, o sea, es tan amplio el abanico de posibilidades. Jung habló un poco de esto en su libro de cosas que se ven en los cielos, y no con estas palabras y dentro de lo metafísico, pero sí dando a entender un poco que lo que se ve en los cielos no tiene por qué ser extraterrestre, pero que pueden ser también un montón de miles de cosas. ¿Y cuál dirías tú que es el mayoritario? ¿Son experimentos de secretos o extraterrestres o cuál crees que son la mayoría de? Porque claro, naturalmente debe haber de diferentes tipos. Algunos pueden ser extraterrestres y otros pueden ser a lo mejor intraterrestres o experimentos, ¿no? Claro, yo voy a decir una cosa que quizás me guste, ¿no? Pero yo es que realmente no lo sé. Por eso digo el ejercicio metafísico. Y ahí lo interesante. O sea, podemos reformularlo, o sea, formular esta pregunta que tú haces y reformularla millones de veces. O sea, decir, ¿solo son mis objetos extraterrestres? Pues ¿por qué sí? ¿O por qué no? ¿Son intraterrestres? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Son acaso fenómenos meteorológicos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Son acaso, yo qué sé, artefactos siderales que penetran en nuestra atmósfera y se produce cualquier tipo de efecto? Pues ¿por qué sí o por qué no? Claro, y así
es la forma de avanzar. Yo realmente no lo sé. Yo no he visto naves espaciales, yo no he visto marcianetes por el campo, pero sí que he visto cosas en los cielos que evidentemente no eran aviones, evidentemente no eran objetos de ser tripulados humanos por básicamente la maniobrabilidad que tienen, o sea, de hacer ángulos que nuestros aparatos no pueden hacer, sobre todo por la fuerza G, de salir disparados a una velocidad tremenda, o lo que fuera. Yo eso, ¿es una nave espacial? No lo sé, no lo sé, pero es un ovni, algo que desconocemos, que no está dentro del consenso de lo convencional, por supuesto, y ahí están y hay que estudiarlo. El problema es cuando se niega. Javier, una pregunta. ¿Tú crees que el gobierno lo oculta y sabe perfectamente lo que son los ovnis? Hombre, no sé si saben O aún cuando ya... no sé si saben perfectamente lo que son, pero vamos, que la desclasificación de 1992 aquí en España fue un chiste, también te lo cuento. Porque bueno, aquello fue el circo de los enanos. O sea, fue gente dando información falsa como carnaza al estamento militar y bueno, pues el estamento militar aprovechó aquellas teorías infundadas para explicar lo inexplicable y menos mal que hay unos cuantos expedientes, creo que son 9, en los que se califica como era, fenómeno inverosímil, no me acuerdo, y poco frecuente, o sea, que no saben realmente lo que es. Y menos mal, pero luego hay explicaciones tan absurdas como las que se han querido inventar. Y esto, hay pistoleros que se dedican a ello. Y esto es así, ¿eh? O sea, y no es que trabajen para el gobierno, quieren trabajar para el gobierno y se inventan una carnaza que le venden. Pero, pero Son negacionistas, o bueno, hoy llaman a gala llamarse escépticos, pero en realidad no lo son, y son, pues eso, charlatanes inventadores de historias que para justificar lo injustificable, pues inventan una historia de más difícil digestión que la primera solución que se aporta al hecho. y bueno, ya todos sabemos que hay una élite detrás del trono y que los gobiernos son simplemente marionetas, ¿no? Entonces, bueno, la desclasificación de España de 1992, dices que fue un chiste y tal, pero eso han sido más o menos todas las desclasificaciones OVNI que han habido por ahí. ¿Qué crees que tienen ellos que esconder? ¿Qué es lo que eh, han hecho algún trato quizás con alguna civilización o están ellos tan igual que nosotros que no saben nada o por qué no quieren hablar? Hombre, yo no lo sé, o sea, esto es ya terreno especulativo. Yo lo que sí sé es que los gobiernos se encargan de que sus poblaciones sean idiotas, o sea, que sean personas que solo van a lo suyo, que tengan una escasa inquietud y nivel de conocimiento, o sea, que tengan todos los cartones que digan lo altos y guapos que son, les parece bien, pero siempre dentro de una cota de ignorancia real. Entonces, ¿qué pasaría si supongamos que existe una civilización súper avanzada que es capaz de violar los espacios aéreos y burlar los sistemas de seguridad? Bueno, pues que quizás el pueblo reacciona de una forma negativa dentro de su ignorancia y su tontería, porque primaría el instinto de supervivencia sobre otra cosa. Entonces no sería necesario un gobierno, o sea, caerían los gobiernos, caería la economía, caería la religión, caería todo. Eso de una forma priorística. Pero ¿qué pasa si no pasa eso? Pues tampoco lo sabemos, pero ante la duda lo que hacen es pues, hacer un mutis y aquí no ha pasado nada. No, prefieren no arriesgarse, yo es lo que pienso. Y poner una pantalla de desinformación con entre comillas locos que ellos mismos manipulan en internet y todas esas cosas, ¿no?
Claro. ¿Y tú qué piensas de la llamada cortina ovni? Que simplemente no habría ningún fenómeno ovni como vehículos extraterrestres, que simplemente serían experimentos suyos y que ellos mismos alimentan esta mitología ovni para poder hacer sus experimentos tranquilos y que la gente se piense que son extraterrestres. Sí, hombre, yo creo que de eso también hay, y hay bastante, o sea, es indudable. Pero claro, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los Foo Fighters, o tenemos otras cosas que se ven en los cielos, que no tienen por qué ser maquinaria, ¿no? Pero bueno, ahí se ven y ahí están. Evidentemente, claro que sí, o sea, sí, siempre, o sea, para decir una semi mentira hay que decir siempre una semi verdad. Me refiero a que para que una mentira sea creíble tiene que tener un pozo de verdad. Y entonces se puede aducir a hechos que hayan sucedido o que se hayan visto o que tal, como por ejemplo, ya te digo, los Foo Fighters. Eso no implica que sean extraterrestres, no sean. Eso es un hecho documentado y real. Y al margen de que fueran extraterrestres o no. Pues entonces pues se empieza con aquello y esto qué es y esto qué es. Bueno, pues se pone como excusa para encubrir ciertas actividades de dudoso carácter ético o para cubrir pues eso, ciertos experimentos que atendiendo a la seguridad de la nación, pues bueno, es preferible que no sean desvelados. Pues sí, creo que de eso hay. Creo que de eso hay, no sé en qué porcentaje, porque realmente para estimar un porcentaje hay que conocer la totalidad de los casos, ¿no? Cosa que dice la gente, no, pues es que un 1% son extraterrestres. Sí, bueno, claro, porque lo sabes tú, ¿no? O sea, realmente tú no sabes nada, te lo estás inventando. Y esa es la cuestión. Y Javier, ¿tú qué opinas sobre el caballero oscuro? Caballero Oscuro, específicame. Sí, bueno, el satélite que dicen que orbita alrededor de la Tierra, el caballero oscuro, ¿no? Se llama así. No tengo noción, o Tiene sea, una forma negra, negruzca. El caballero negro, que dicen que es un Caballero negro, perdón, me he equivocado. que a lo mejor fue, los escépticos dicen que es una manta que se dejaron una misión Un espacial, satélite. pero otros dicen que es un satélite de una civilización extraterrestre o vete a saber qué. pues yo, eso es un tema que desconozco y sobre el cual no me puedo pronunciar. No lo sé, lo investigaré ahora que ha llegado a mis oídos, pero no me puedo pronunciar, no, ahí desconozco. Ah. ¿Tú crees que los experimentos que están haciendo en el SER tiene que ver algo con los extraterrestres? ¿De que quieren abrir una puerta a otro universo o a otra dimensión para y los extraterrestres que ven o ovnis vienen de alguna parte? Da- Es que vamos a ver, lo que se hace en el CER es una cosa, y lo que se hace sobre el papel es otra, y lo que se interpreta es otra. Vamos a ver. El CERN, en principio, es un simulador para crear modelos con subpartículas para entender las, vamos a decir, superpartículas, que en realidad no es así, ¿no? Pero es parte de un principio hermético, ¿no? Que es como es arriba es abajo. Entonces se dedican a ver lo pequeño para interpretar lo grande, ¿no? Y entonces, pues en 27 kilómetros, pues hacen colisionar unas partículas y así pretenden entender de alguna manera algunos aspectos, ¿no? Del universo entero grande, ¿no? Bueno, sobre el papel y según la lógica que emplees, que no todas las matemáticas siguen la misma lógica, eh, pues sí, o sea, se baraja que se pueda abrir un agujero negro, se baraja que se puedan abrir un portal dimensional, o sea, establecer un vórtice que unas dos dimensiones o tal. Pero eso tampoco tiene por qué pasar, porque, o sea, me refiero, está la lógica matemática que se emplea sobre el papel y luego está la construcción, que en principio sigue una de esas lógicas, y están un montón de cosas que no tiene por qué pasar. A
A mí, por ejemplo, me seduce más la cuestión de los neutrinos, ¿no? Los neutrinos aparecían antes de... o sea, viajaban en el tiempo, o sea, y más rápido que la luz. Bueno, pues me parece más interesante que es otra cuestión. ¿Puede darse? Sí, claro, ya digo, sobre el papel y siguiendo cierta lógica, sí. O sea, es una posibilidad. Pero luego está, pues eso, la lógica que se ha empleado, la construcción, tales cosas. De hecho, vamos a ver, la gente se suele alarmar, ¿no? El CERN puede crear un microagujero negro, microagujeros negros se crean todos los días a todas horas. Esto es así. Hay partículas radiactivas que nos atraviesan, como por ejemplo la radiación gamma. Hay los neutrinos también nos atraviesan. Hay un montón de cosas que, bueno, están ahí y no somos conscientes de ellas. Yo pienso que es un poco un pensamiento un tanto milenarista, ¿no? O sea, intentar justificar o avisar de alguna manera de la destrucción de la humanidad o de algún mal con respecto del uso de la tecnología. O puede ser locura de simple mortal, no lo sé, también es posible, o sea, es factible. Pero yo no me inclino a pensar que el propósito es profeso sea ese, que pueda suceder. Sí, ¿por qué no? Es perfectamente factible atendiendo a las lógicas que se empleen, pero no lo veo yo como un fin prioritario. O sea, lo vería más como un efecto secundario si se diera. Y ahora que ¿Crees que saca... puede ser peligroso para... Perdona, toma. No, yo lo que le quería preguntar ahora que decía esto del CERN, si te has enterado del vídeo este que salió el otro día de un supuesto ritual delante de la estatua de Shiva que tienen ahí en el CERN, que rápidamente el CERN sacó un comunicado desmintiendo que ellos tuvieran nada que ver, pero ahora parece que la supuesta ceremonia se hizo en un lugar del CERN que no tiene acceso para el público, o sea que tenían que ser gente de dentro del CERN, además de que la cinta fue grabada por trabajadores del CERN. ¿Has enterado algo de eso? Y si te has enterado, ¿qué piensas de eso? No lo desconocía, pero me parece muy apropiado, ¿no? Porque siendo Shiva una divinidad que es destructora y creadora al tiempo, o sea, porque para crear siempre hay que destruir algo anterior, pues bueno, pues bien, me parece óptimo. Lo que pasa es que también es un poco el alarmismo, además de la sociedad judio-cristiana occidental, fascistoide, cristianoide, siempre con respecto de según qué cosas. O sea, si por ejemplo unos astronautas salen, yo qué sé, yendo de viaje a Marte y se santiguan y hacen una misa, no se escandaliza a nadie. Cuando a mí pues me parece una aberración. Pero bueno, las cosas son así, ¿sabes? Siempre hay quien denuncie, pues eso, la paja en el ojo ajeno en lugar de la vida en el propio. Porque además tampoco creo que el ritual ese fuera gran cosa, o sea, no creo que hubiera ahí un sacrificio. No, o sea, era un sacrificio, pero era simulado. Salía unas personas totalmente encapuchadas y luego con túnicas y luego en un momento dado una mujer se quitaba la túnica, se quedaba desnuda y se tumbaba al suelo y luego uno de los que llevaba túnica sacaba un cuchillo y hacía como si la matara, pero no la mataba de verdad. Y entonces dejan de filmar ya. Pues hombre, eso me recuerda a mí a ciertos rituales que sí que en la India se han dado de sacrificios humanos y concretamente de mujeres, pero que me da a mí que eso es un viral, ¿eh? O sea, porque no... o sea, es que no encajan, o sea, simplemente no encajan. Ok, pues o sea, ¿crees que es un fake? Sí, había sospechas al principio de que eran un fake, pero luego cuando se dijo que no era zona de acceso al público, pues quedó esa duda ahí, por eso te preguntaba. Pero bueno, gracias. No sé, Tomás, o sea, es que yo como tampoco estoy allí, ni conozco la zona, ni sé a dónde se puede entrar, ni a dónde no se puede entrar, pues lo que me vengan a decir en internet es que luego
nos enfrentamos a las verdades oraculares que suelta cualquier persona en internet. O sea, y la gente no se da cuenta de que la mitad se inventan las cosas para sacaros el dinero a ti, al otro y al que lo ve. Y es así, y bueno, pues con eso tenemos que lidiar. Entonces, claro, hay mucha gente que habla de ritos y tal y cual, que es para preguntarle, bueno, ¿y tú cómo conoces esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Que perteneces a esta secta que hace estos sacrificios? O cómo va? Porque si tanto sabes será por algo, ¿no? No, yo es que he leído, pero ¿dónde? Yo es que he investigado, sí, pero ¿dónde? Usted no es investigador, usted se ha dado una vuelta por Google, ha visto una patraña y nos está vendiendo una moto. Y punto pelota, y es así. Por eso me... Hay un montón de cosas que es mentira en internet y hay mucha gente que se lo cree a rajatabla. Claro, y además ahora nos enfrentamos al problema de la sobreinformación. O sea, ahora, por ejemplo, en las nuevas generaciones se ve. Y yo en la mía, a caballo entre la de mis padres y la siguiente a mí, lo he visto. O sea, cada vez la gente puede asimilar una mayor cantidad de datos, pero tiene muy poca retentiva. O sea, enseguida esos datos desaparecen de su cerebro, de su registro, de su recuerdo o como quieras llamarlo. Y antes una persona recibía menos información y la retenía más. Y prueba de ello es que hace no mucho una persona sabía que en 6 horas iba a llover y tenemos que mirar el parte meteorológico con 3 días de antelación. O sea, son cosas que, digamos que como tiene que haber un equilibrio, pues ante el exceso de información como que se olvida. Y entonces en esas estamos, ¿sabes? La gente no recuerda lo que ha visto de un día para otro o lo que ha visto hace 3 días o lo que ha pasado hace un año. Y en esas estamos y por eso nos doblegan, entre otras. ¿No crees que estamos evolucionando para la singularidad? Hombre, es que singularidad es una palabra muy grande, ¿sabes? O sea, ¿a qué te refieres con singularidad? Fusión entre el hombre y la robótica, ¿no? Y las máquinas. Ah, bueno, el transhumanismo, sí, bueno. Por ejemplo, ahora van a venir también lo de la realidad virtual y los chips y todo esto. Claro, eso es un problema que también en su día la filosofía abordó con el transhumanismo y la cibernética y cosas por el estilo. Claro, sí, vamos, de hecho el proyecto 2045 de Google, entre otros, aboga por eso, por un transhumanismo, de volcar la conciencia humana, por así decirlo, a servidores, ¿sabes? Pasando previamente por un avatar cibernético, o sea, que no es ni humano ni es máquina y que luego sería una máquina y que luego sería un ordenador. Bueno, pues veremos a ver qué tal. Yo, por ejemplo, seré un salvaje de esos de Un Mundo Feliz de Huxley y quizás no me suscriba a ello, pero vamos, que eso es una cosa que se está investigando a día de hoy. O sea, eso es vamos, que o sea, el propio Google hace sus declaraciones al respecto y ahí está para el que lo quieran mirar. Pero no hay un proyecto hacia eso, o sea, no. Avatar. Sí, claro, sí, de hecho son avatares, o sea, realmente es así. Y no sé si habrá un proyecto que se llame Avatar, no lo sé, realmente lo desconozco, pero que el proyecto 2045 contempla avatares mecánicos, sí, por supuesto. Esto no es conspiración y esto no es un invento de un tarao en internet, o sea, esto es Google y otra gente pues que han decidido que eso podría hacerse. Veremos a ver. Sí, lo que sé es ruso, creo que está pagando un montón de dinero, un montón de millones de euros, y quiere eso, están buscando la forma para vivir para siempre, y creo que están buscando la forma de, digamos, llevar su mente
y insertarla en un ordenador. O sea, como un avatar de esto. Hombre, como idea me parece bien, pero solo como idea. Y además eso abre un frente sobre preguntas ya no éticas, ¿sabes? Sino a un nivel científico brutal, ¿no? Y que no evidencian sino nuestro desconocimiento de las cosas. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la mente no se alojase en el cerebro? Si el cerebro solo fuera una antena que recogiera de alguna manera información que circunda en torno a él y que fuera lo que conformara lo que llamamos mente o cosas así, o sea, no sé, o sea, sé que son un montón de cosas, porque si eso sucede, la mente de un ser humano en principio no podría volcarse un servidor. O sea, un servidor con una antena especializada y tal podría recogerla e interpretarla, pero no podría volcarse. Entonces, bueno, es dar un poco valor de ciego. Yo a mí realmente, o sea, me sirve como ejercicio intelectivo y me puede incluso aterrorizar el frente distópico que pueda abrirse en caso de que todo funcione como se dice, pero si algo nos ha enseñado de la historia es que siempre estamos equivocados y no nos enteramos de la misa a la media. El, el futuro este da miedo, de pensarlo. Sí, bueno, pero como cualquier otro Y futuro, o sea, ahora, yo tú le no dices sé a si tu... habéis leído en las revistas esta, por ejemplo, muy interesante y tal, dicen que ya los robots ya están a aprender ellos mismos. O sea, llevamos un camino que no veas, que va a ser casi como la película de Terminator 2. Bueno, pero eso de que los robots están aprendiendo por sí mismos, bueno, es muy relativo, es muy relativo. ¿Sabes? O sea, pueden implementar o rectificar alguna línea de código, pero no, a un nivel muy escaso. O sea, no, no hay una inteligencia artificial de facto comparable a lo que podríamos llamar humano, ¿sabes? O de cualquier animal superior, ¿no? Porque a lo mejor los cetáceos, en su mundo de cetáceo, pues tienen una inteligencia igual o superior a la nuestra. Lo que pasa es que a lo mejor Claro, no construyen máquinas, no lo sé, o no escriben, porque ¿para qué? Es agua y se va a borrar. No lo sé, pero la cuestión es esa, ¿sabes? Que es a un nivel que también hay que separar la grandilocuencia de un titular de lo que en realidad está pasando, claro. O sea, a mí como recurso literario me puede parecer bien que me digan eso, pero a un nivel científico, pues uno puede cuestionárselo. Dice, ¿está realmente aprendiendo o solo está ejecutando un programa que simula aprendizaje, cuando realmente no está aprendiendo nada? Pues no lo sé. Ahí la cuestión. Claro, Por eso, siempre va claro, a por eso faltar la inteligencia emocional. claro, por eso es importante la metafísica, por eso es importante la filosofía, por eso es importante la psicología, por eso es importante saber en lugar de creer, por eso es importante cuestionárselo todo. Yo, a ver, conozco de fenómenos paranormales, conozco de historia porque las he visto, me ha sucedido y a las pruebas me remito y eso es innegable. Pero claro, siempre con una cierta asepsia, o sea, pues eso, si a mí me llama una persona y me dice que la prueba de la existencia del más allá, pues por ejemplo es una experiencia cercana a la muerte, pues hombre, yo las he tenido y me crea una duda razonable, no puedo afirmarlo, claro, porque no estoy en ausencia de datos. Claro, no sé si querías preguntarle algo. pues ahora mismo no. Yo solo quería decir que, bueno, eso que dice Javier es verdad que en este momento, pues, estas cosas están a un nivel muy rudimentario, ¿no? Pero son todo cosas que con el tiempo irán evolucionando hacia algo, pues que todas esas tecnologías junto con la ingeniería genética, junto con la robótica, con la informática y junto al mundo
todo eso aplicado al mundo de la vigilancia y la seguridad y todas esas cosas, pues te indica que haya robots inteligentes o no, pues nos vamos hacia una dictadura mundial de tipo autoritario, ¿no? Pues sí, sí, o sea, vamos, de hecho ya vivimos en ella, o sea, esto es así, lo único que hace, la única diferencia es el refinamiento en el método, pero vamos, que siempre ha sido la imposición de un criterio por la fuerza, la negación del individuo como tal, o sea, su alienación, su unidimensionalidad, su atomización, la desestructuración, por ejemplo, como estamos asistiendo hoy en día, de los núcleos familiares, porque eran un pilar importante de la cultura occidental y ahora se están destruyendo. Y un montón de cosas, sí, sí, tiene razón, Tomás. ¿No creéis que de alguna forma la humanidad siempre está huyendo un poco de la realidad? Pues sí, porque una cosa es la realidad y otra cosa es lo que interpretamos que es. Y luego está lo que consensuamos que es. Y luego está si nos suscribimos o no. Yo pienso que la realidad es más... A ver, yo pienso muy grande con respecto a eso. O sea, pienso que la realidad es, independientemente de lo que me quieran decir. O sea, la realidad es, y ya podemos hacer A o B, que la realidad seguirá siendo. Y parte de la realidad será que hagamos A o B. Eso es innegable. La verdad es subyacente y consustancial a la realidad en tanto que la realidad es. Y luego está pues las pajas mentales que las personas nos hacemos y a las que nos suscribimos por comodidad, por vivir, pues eso. O sea, por ejemplo, ¿por qué aterra en según qué sectores poblacionales que existan homosexuales? Porque se entiende que no es una práctica consensuada y por tanto se sale de la norma y pues es una cosa que es, o en el mejor de los casos, hay que ocultarla. ¿Sabes? Pero la realidad es que es una cuestión que, o sea, que ese hecho se da y no se puede negar. Ahora, que usted vive mejor pensando que no hay homosexuales o que hay que matarlos, pues usted probablemente tenga un problema mental severo, que a lo mejor el que no debería existir es usted, pero vamos, que la cuestión es así, o sea, todo lo que no encaja dentro del constructo que la gente denomina como realidad y además lo denomina mal, o sea, es que ni siquiera es su verdad, porque la verdad no es relativa, sino que tiene carácter absoluto, pues ahí la cuestión. Ahora, que una persona comprende un grado de la realidad y otra, y encima pretenden que sean contrarios en lugar de complementarios, pues eso indica que hay problemas a la hora de interpretar la realidad, que hay una severa distorsión en ello. Y eso, pues bueno, pues es una tara que a nadie le gusta reconocerse loco, saberse enfermo o tal. Entonces, pues lucharán contra viento y marea por imponer su criterio sobre el de los demás. Aunque están equivocados y aunque eso les lleva a la destrucción. Pero así lo harán. Y esa es la historia de la humanidad. Siempre lo ha sido. Gracias, Javier. Eh, una pregunta que te quería hacer. ¿Tú crees que nuestra sociedad, eh, qué futuro le espera? Uf, es que claro, Negativo. ¿Cómo pensarías tú? no sé, o sea, vamos a ver, o sea, yo no me siento parte de la sociedad. Y mira que contribuyo a ella porque tributo. O sea, yo soy ciudadano de derecho porque tributo. La cuestión es que no sé, o sea, las sociedades como tal, o sea, sufren un proceso de, pues eso, emergen, se corrompen, caen en una decadencia y se extinguen. Y esto es así, es ley de vida, o sea, todo nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es lo que le espera, o sea, también hay mucho miedo en conservar a la sociedad tal cual es. Y eso es eso, por miedo, porque no desaparezca, porque la gente no pierda sus cuotas de poder, porque no, por miedo a lo desconocido realmente, o por saberse inútiles, por a lo mejor decir, joder, es que si ahora hubiera una catástrofe, yo qué sé, un pulso solar que machacase todos los aparatos eléctricos del planeta, pues yo no valdría para cultivar patatas y moriría porque no tendría que comer. Pues bueno, pues eso se le llama selección natural y en esas estamos.
No sé, o sea, es que es arduo y complejo. Por el camino que vamos, lo que se quiere hacer es seguir manteniendo la sociedad tal cual, y si eso implica aumentar, o sea, reducir la libertad o sacrificarla, porque son las personas las que alegremente sacrifican su libertad sin tener en cuenta siquiera las consecuencias mínimas o inmediatas de lo que eso puede acarrearles, pues se hará, porque la gente tiene miedo, y si le das algo que aleje su miedo, pues entrará al trapo. Sí, por eso nos asociamos y por eso vivimos en comunidades y por eso tal, ¿sabes? Para no tener que enfrentarnos solos a, a lo crudo, cruel, que puede llevar una existencia, pues digamos, más o menos normalizada, no normalizada, lo he dicho mal, natural, ¿sabes? Normalizada es la sociedad en la que vivimos ahora, ¿sabes? Pero es Claro, que en la naturaleza los osos te comen, ¿sabes? Entonces, claro, ahí está el problema. Y también forma parte de la naturaleza el que los hombres se asocien. O sea, es que esto es un debate larguísimo. Claro. ¿y cuánto tiempo crees que le queda a esta sociedad, más o menos? Pues mientras haya tontos, habrá cuerda. O sea, me refiero tontos lo he dicho mal otra vez. Será porque ya es tarde y el cansancio me hace pensar así, ¿no? Pero me refiero al término idiota, al idiotez. O sea, mientras solo haya gente que solo quiera preservar lo suyo, habrá sociedad, habrá civilización nociva y perversa y malvada. Y habrá un montón de cosas que, bueno, hoy en día nos parecen de lo más normal y común, pero que en realidad son aberraciones. Claro. Y luego están los iluminados adalides que tienen de revoluciones o de planteamientos estúpidos que no tienen ni pie ni cabeza y que no se sustentan por ningún lado. Yo no sé lo que va a pasar ni tengo un remedio para evitar lo inevitable, pero es que es así, o sea, tampoco uno puede erigirse como salvador de la humanidad y encima intentar convencerles de que lo correcto es lo que, o la forma de actuación es la que él diga. No sé, o sea, yo soy yo, mis circunstancias y no las cambio, y en base a eso actuaré. Claro. Es que si te fijas, se está reproduciendo el, el mismo patrón que los últimos siglos del Imperio Romano, crisis económica, los iluminados estos por todas partes, gente de fuera de la civilización que todos vienen a ver si para pelearse con lo que queda, para lo que queda de ella. Y bueno, y cuando se hunda esta civilización, pues los más fuertes que sobrevivan crearán una civilización nueva, y es el cuento de nunca acabar, porque la nueva civilización será otro sistema de opresión. Hombre, claro. Y los bárbaros a las puertas. Véase, por ejemplo, el Islam o de estas cosas que suele haber ahora y que nos mete el televisor. Y no digo que por ser islámico seas un bárbaro en un sentido peyorativo, sino en comparativa con lo que has dicho del Imperio Romano. Sí que es así. Y además, ¿en qué se basaba el Imperio Romano? Pues en el Estado. El genio del Estado, en Roma. O sea, todo Roma, todo Roma, todo Roma. Un patriotismo inútil que solo condujo pues, a la decadencia. Y en esas estamos. O sea, la recuperación del espíritu del Estado por parte de la política, bueno, en política, sobre todo de la filosofía, ha sido un craso error. Yo no sé cuál es la alternativa, pero que ya sabemos cómo empieza y cómo acaba. Anterior, Javier, de los extraterrestres, ¿crees que detrás de la élite hay humanos o serían de otra raza? Pues no lo sé, o sea, hay quien dice que sí, que tienen sus tratos con las entidades, bueno, extraterrestres, vaya usted a saber, o sea, yo es que no me he entrevistado con ninguna. Podrían ser a lo mejor, yo qué sé, otro tipo de entidades. No, no tiene por qué no, si ya puestos a barajar, barajamos todo. No lo sé, o sea, lo que sí Sí, que, me refiero a lo de las 13 familias, claro, lo que sí que te iba a decir esas que dicen que están detrás del gobierno. es que es una forma de asimilar
eh, la propia inutilidad. O sea, me refiero. mm, es más fácil achacar que el poder está ostentado por entidades metahumanas de carácter extraterreno que asimilar que a esa gente les has vendido tu alma y por eso no puedes hacer nada. No sé, bien pudiera ser, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, a ver, los reyes siempre se han presentado como descendientes de los dioses y cosas por el estilo. Y bueno, si el río es una escagua lleva, no lo sé, o sea, es que esto es largo de explicar. Yo hasta que no tengo una prueba empírica no lo puedo asegurar, pero sí que es cierto que se oye comentar y que se dice, pues que eso puede ser así. Y bien pudiera serlo, pero yo no puedo categorizar en firme que eso sea una realidad. Ahora sí te puedo decir que, por ejemplo, las castas gobernantes a lo largo de la historia descienden todas del mismo sitio, o sea, me refiero. Para la reina madre de Inglaterra es una reina germana, que fueron los que dominaron Roma y que fueron los godos en España y que fueron... O sea, y todo esto se remonta en linajes anteriores y en linajes posteriores. O sea, siempre se puede trazar, porque además lo que tiene las realezas es que es eso, que conserva los linajes y que se puede trazar una línea, ¿sabes? Que nos conduce a su origen, ¿sabes? Y se puede ver claramente de dónde vienen y a dónde van. Ujú. Ahora, que su Entonces, ¿tú origen... te refieres que tienen un origen reptiliano o algo así? No, no lo sé, no lo sé. O sea, vamos a ver, origen reptiliano tenemos todos los humanos. O sea, nosotros descendemos de los reptiles mameriformes, de los terápsidos, que son del orden de los sinápsidos, que son anteriores a los dinosaurios, que patatín y patatán. O sea, por eso también cuando me dicen, no, es que hay humanos que tienen ADN reptil. No, corrija. En los seres humanos tenemos un 4% de ADN reptil. Así. Así, ¿por qué? Porque descendemos de ellos. O sea, es que no hay más. ¿Pero tú crees en eso, en la evolución, o no crees quizá que vinieron seres de otro planeta y manipularon para algún animal para crear a los hombres? Yo creo en la evolución. En lo que no creo es en la propaganda darwinista. Y el intervencionismo, como posibilidad, tampoco es incompatible con la evolución. O sea, por ejemplo, si yo soy una raza extraterrestre, por ejemplo, que me hacen falta trabajadores, si nos ceñimos a teorías que vinculan en el Enuma Elish con tal, yo necesitaría un ser que fuera lo suficientemente evolucionado como para que yo pudiera intervenirlo y sirviera a mis fines. Y él ha evolucionado antes de mi intervención y evolucionará después de mi intervención. O sea, no es incompatible el intervencionismo con la evolución. Ahora, ¿eso fue así? No lo sé. A mí me gusta pensar que en el pasado, pues, se produjo un contacto y tal y cual, pero eso forma parte de mi creencia. Eso no es un hecho empírico que se pueda defender a capa y espada porque no hay pruebas que lo avalen. Un escrito puede interpretarse de 100.000 maneras y cada uno cuenta la feria según le va. Entonces, bueno, yo es lo que barajo, o sea, no es incompatible la evolución con el intervencionismo ni mucho menos. Ok, gracias. Gracias, Javier. Entonces, ¿crees que la evolución, el libro que escribió Darwin, la- eh, puede que luego lo hayan manipulado o algo así? No, o sea, lo de Darwin está manipulado desde el principio. De hecho, si uno lee En principio, ¿no? de las especies, o sea, Darwin básicamente lo que sustituye es la palabra Dios por azar. Y es una cosa que, bueno, pues gente, zoólogos anteriores a él y tal. Bueno, vamos, de hecho, lo de la evolución de las especies, tal cual lo expresan a lo mejor Lamarck u otros anteriores, que no digo que el lamarquismo sea la verdad absoluta, sino que también hay visor de verdad. De hecho, toda la teoría de Darwin se, se compone a base de coger trozos de otras teorías. Eso se conocía en la antigua Grecia en los tiempos de los presocráticos. O sea,
hay autores presocráticos, o sea, antes de que los filósofos fueran filósofos, o sea, antes de la aparición de Sócrates, había pues unos griegos que se dedicaban a investigar cosas, y son los presocráticos, y ya hablaban de la evolución de las especies, tal. O sea que Darwin era un bueno para nada, que iba a ser teólogo, pero tampoco servía para ello, y bueno, pues fue sufragado por una corriente ideológica imperante en su época, para que dijera pues un montón de cosas, pues como por ejemplo los dictados de Spencer o tal o cual, y los adecuara. O sea, para Darwin, por ejemplo, yo qué sé, las mujeres eran peor que animales, ¿sabes? O sea, y no tenían alma y cosas por el estilo, y entre los negros y los monos, o sea, solo había un paso evolutivo, y, o sea, eran unas cosas súper descabelladas, que sí, que a lo mejor se puede escuchar dentro del contexto de la época y tal y cual. Pero no, luego llega la hora de la ciencia pura y dura y el darwinismo hace un poquito de aguas, ¿sabes? Porque al final sustituye a Dios por el azar, o sea, si es que realmente es eso, o sea, no hay más. Y más teniendo en cuenta cosas como, por ejemplo, la epigenética o cosas por el estilo que a día de hoy estamos empezando a estudiar y que tiran un poquito por tierra, pues todo eso, ¿no? Que no son mutaciones aleatorias, sino que se producen en base al ambiente, ¿no? O sea, los cambios dentro de los genomas y tal se producen pues, por los estímulos que vienen del ambiente, no por otra cosa, o sea, no es aleatorio. Porque decir que es el azar o que es Dios, pues ya ves tú qué dificultad, o sea, es que es igual, es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, auspiciado, pues eso, y defendido por Huxley y defendido por tal. De hecho, el darwinismo da lugar a la eugenesia que se aplica en Estados Unidos, con las esterilizaciones forzosas, con las matanzas de alcohólicos y cosas que se han hecho, por ejemplo, en Europa o tal, y que luego recupera Hitler 15 años después de que las aplicasen los americanos, pues para aplicarlas en el Reich, claro. Pero eso ya la culpa no es de Darwin, ya la culpa es de la locura de simple mortal. Sí, es que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Hombre, por supuesto, sí, siempre. Yo en ocasiones he pernoctado en un cementerio y no me ha pasado nada. Y, y otras he pernoctado en un motel y me han dado la cartera. O sea, esto es así. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, la teoría esta que explican muchos del paso este de los Anunnaki, de que no se hicieron evolucionar más rápido y que por eso no encuentran el eslabón perdido. ¿Qué opinas sobre eso? Eso puede Vendría ser. ligado, ¿no? A esto. Claro, eso puede ser y yo no digo que no. Lo que sí digo es que yo no puedo defender esa teoría. Lo que sí digo también es que a mí me gusta pensar que eso ha podido ser así, a lo mejor no de esa manera, pero sí de otra. No, porque además el texto pues invita a fantasear y a pensar en ello. Pero lo que sí que digo es que, aunque así fuera, no es incompatible con la evolución, claro. Y lo que también digo, Ah, evolución no es igual a darwinismo. Vamos, de hecho el darwinismo es una cosa que ahora nos parece súper científica, pero que el darwinismo se abolió 20 años después de la muerte de Darwin. Y se reformuló el neodarwinismo, que también se abolió, y ahora vamos por un sistema evolutivo que nada tiene que ver con eso. Lo que pasa es que que es un idiota y que está en su casa, pues a los suyos se le hincha la boca de decir Darwin para parecer culto y docto y poco más, pero en realidad no ha puesto nunca ante la juicio los preceptos de Darwin, ni sabe de qué va, ni nada por el estilo. ujú. Javier, Dime. sí. ¿Qué opinas sobre la conspiración que está tan de moda de los reptilianos? ¿A qué te refieres? Sí, pues a lo que explica David Icke
de que hay una conspiración, de que digamos que en el gobierno, que la reina de Inglaterra, pues que es reptiliana y todo esto, una granja humana que se alimentan de los malos pensamientos y los miedos y el sufrimiento de la humanidad y todo esto. ¿Crees que es más bien fantasía o tiene alguna base real? Hombre, tiene una base real que se llama el nuwabaísmo, pero vamos, que Hayek es, pues, es un tío que desafortunadamente vio truncada su carrera como deportista y bueno, pues, ha echado mano de lo peor que podía hacer, ¿sabes? Pero bueno, o sea, no sé, o sea, yo no puedo ni afirmar ni desmentir que eso pueda darse. O sea, si es que realmente yo no lo sé, no lo sé. Por eso no tal, pero sí sé cosas que cuenta Hayek, que se contaban antes que él naciera y que bueno, pues que están ahí, ¿sabes? Entonces me parece un poco recuperar mitos para, bueno, pues él ha vendido sus libros, ha tenido un éxito vendiendo unas historias de ficción muy interesantes. Y bueno, está bien leerlo, pero lo que ya es casi peor es creérselo a pies juntillas. Claro. Es que también no te puedes creer todo a rajatabla porque hay cosas que se exageran también Claro, evidentemente. de contexto y Y yo no sé si realmente pues existe una estirpe de reptiles marcianos que se juegan a un mazo, no. Yo lo que sé es que si eso se da, pues bueno, tendría que afilar mi hacha con sus cuerpos. No lo sé. hace poco se están descubriendo como las que se han encontrado en Irán y bueno, en la más famosa, la de Los Ángeles, eh, ciudades subterráneas. ¿Has hecho alguna investigación hace poco sobre este tema? Pues hombre, hace poco no, pero sí que es cierto que a lo largo del mundo sí que hay un montón de ciudades subterráneas. El ejemplo más típico que se suele poner es en la Capadocia. Pero el rollo es este, Sí. claro, que siempre ha habido ciudades subterráneas, lo cual no se va a pensar, perdón, que ha habido civilizaciones pues, anteriores a lo que comúnmente consensuamos. Si el problema es que dentro de ese constructo que llamamos realidad, una parte del convenio que se tiene es pensar que en la antigüedad era todo el mundo idiota, ¿no? O sea, lo semejan como al niño, ¿no? O sea, un niño que no sabe y tiene que aprender. Pues claro, eso es lo que pasa y lo que demuestra la evidencia es que no. O sea, por ejemplo, ahí tienen las pirámides de Giza, que a día de hoy no las podemos reproducir. Pues tontos no eran. ¿Crees que las élites podrían estar contaminando el mundo de la conspiración ellos mismos a través de infiltrados que voluntaria o involuntariamente introducen teorías que son totalmente alocadas y fuera de la realidad para ridiculizar al mundillo de la conspiración y así desviar la atención de la verdadera conspiración que esclaviza a la humanidad? Me refiero a cosas como la Tierra plana, el efecto Mandela y cosas así. Sí, claro, sí, eso es una posibilidad. De hecho, vamos, los proyectos MK han servido para eso, entre otras. Pero eso no es más que otro paso en la historia de la humanidad. Vamos a ver. También existe gente que dice, como hay personas que parecen ser interesadas por este tema, voy a sacar mi rédito y mi sustento de ellas. Y entonces, pues se inventan cualquier parida, cualquier chorrada, la sueltan por internet, hacen su caponsallo
y pues de eso comen. Y luego están los que, viendo lo mismo y no pudiendo medrar en ese campo, se ponen a la contra y entonces ofrecen sus servicios al rey, ¿no? Actúan como válidos, pues ofreciendo otras explicaciones más rocambolescas que los anteriores todavía, digamos, disfrazadas de cientificismo y dato y tal y cual, y no tienen ni pie ni cabeza. Y mientras los de arriba se parten el culo de todos los de abajo, sobre todo de los que pugnan por comer de las migas que caen de su mesa. Es así, o sea, realmente es así. Antes a la gente pues se la mataba y ahora pues se la desacredita o se la tal. Siempre habrá gente dispuesta a eso, ¿sabes? Incluso sin mandato. Cuidado, porque antes sí que podía, un servicio de inteligencia sí que puede verter contrainformación o desinformación sobre ciertos hechos. Y esto es una realidad, o sea, un servicio de inteligencia funciona así también. Ahora, la cuestión es que no es necesario que ese servicio de inteligencia esté haciendo horas extras. O sea, hay gente lo suficientemente taruga como para hacerles el trabajo. De hecho, sobre todo creyendo que no les están haciendo el trabajo, ¿sabes? Sino que además son iluminados abanderados, revolucionarios, descubridores de la verdad última del universo, cuando en realidad lo que son pues eso, como decía Albert, son niños rata, que tienen unas existencias miserables y que no van a llegar nunca a nada, que no sea eso, aprovecharse de lo demás. Resumiendo, sí creo que eso se ve, pero también hay que tener en cuenta que para que uno sea malo, otro tiene que ser imbécil. Sí, eso. Echan los medios para controlarnos Por supuesto, del con todo. la tecnología. Sí. La Vamos, tecnología, las cámaras que están por todas partes. Te vas al banco, te vas a un hospital, te vas al parking, cualquier sitio, en la calle. Está lleno de cámaras que nos están vigilando casi las 24 horas. Y habrá un momento que la humanidad no tendrá ni intimidad en ningún sitio. bueno, pero la cámara siempre es un problema para, pues eso, para el común del rebaño. O sea, porque si algo nos ha enseñado la historia es que si, por ejemplo, en un sitio se delinque y se ponen cámaras, lo que hacen los delincuentes es ponerse capuchas. Siguen delinquiendo igual. Sí. Lo que pasa es que el común de los mortales, Por eso que no sirve para nada. claro, y el común de los mortales pues tienen un pánico exacerbado a salirse del redil, porque claro, es salir de su zona de confort. Entonces todo lo que salga de lo consensuado pues siempre será, pues eso, digno de ser ocultado o si se puede atacar y matar, mejor. Sí, pero va a llegar un momento que el control va a ser tan perfecto que, porque bueno, ahora mismo aquí donde yo vivo hay muchos sitios, comercios y tal que está prohibido entrar con una gorra o con una capucha y eso es para que te pueda coger la cámara y ahora ya empiezan a poner cámaras con reconocimiento facial y ya dentro de unos años en vez de reconocimiento facial ya será también escáner del iris o lo que sea y va a llegar un momento que o eres un super hacker o es imposible que salirte de su control, ¿me entiendes? No, claro, pero es que ¿ves? Estamos hablando de dos cosas diferentes, porque claro, tú vas al comercio y vas sin gorra, pero si yo voy al comercio a hacer una maldad, o sea, me enfundo. Me pongo una capucha, me pongo una gafa, me pongo lo que sea. Y violo el sistema y me llevo lo que me dé la gana, que eso es lo que voy. El problema es que tú no vas con mala fe. Entonces a ti te molesta, como a mí, evidentemente, que haya una mosca cojonera siempre detrás, mirando y que te tengan fichado y que te sepan tus movimientos y no movimientos. Porque claro, eso es atentar contra la intimidad de una persona. Entonces eso es lo que a mí me parece mal. Pero el que va a hacer mal, lo va a hacer de todas. O sea, esto es así. O sea, a las pruebas me remito.
Yo necesito descansar, hijo mío. Llevamos ya 2 horas casi. Sí, es verdad. Javier, pues la verdad que ha sido un placer que estuvieras aquí, un honor tenerte aquí en el programa. Te doy las gracias de todo corazón. Y nada, que esta es como tu casa, que puedes venir cuando quieras. Nada, cuando me llames y nada, gracias a ti. Ya ves, también tienes material para aburrir. A los programas, separa lo de la Ouija de lo otro porque a mí con la segunda parte no somos un poco de nada, pero vale. Estoy encantado y que ha sido un placer de hablar con vosotros. Dado tu Ouija que has hecho, las cosas esas me han gustado, ¿eh? Está muy bien.